Hola, soy Iván Carrillo, bienvenido a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. La nanotecnología es la disciplina científica que manipula materiales a una escala menor de 1 micrómetro, es decir, 1/1000ª parte de un metro. Vamos a platicar con el doctor Mauricio Terrones, uno de los científicos más prestigiados en el campo, quien nos dirá cómo estos diminutos desarrollos tecnológicos tendrán un impacto en la vida cotidiana. Esto es Los Observadores. Mauricio, qué honor tenerte aquí en Los Observadores. ¿Cómo estás? No, muy bien, muchas gracias. Es un placer estar aquí contigo. Vamos a hablar de nanotecnología y para referirnos a este tema es necesario hacer un ejercicio de imaginación porque finalmente estamos hablando de una dimensión que no existe a simple vista. Existe en los niveles atómicos. Entonces, ayúdame a entender cómo se manipula la materia en este submundo, el mundo de la nanotecnología. Bueno, lo que estamos haciendo es, digamos, un nanómetro es la millonésima parte de 1 milímetro. Entonces, imaginamos 1 milímetro y lo dividimos en 1.000.000 de veces. Eso es un nanómetro. Entonces, ahí estamos en la escala sobre la que tú trabajas. Exacto. Entonces, estamos haciendo materiales de diámetros o de longitudes de nanómetros, en donde estos materiales tienen propiedades que los materiales convencionales que conocemos ahora, que son de milímetros, no los tienen. No pueden tener. Y después te puedes ir un grado más abajo, que es la 10ª parte de un nanómetro, viene a ser ya las escalas atómicas, ¿no? Como lo que estamos viendo aquí, lo que es el grafeno aquí, que es una escala de Angstrom, que son la 10ª parte de lo que es un nanómetro. Bueno, ya estamos en esta escala, ya hicimos un viaje instantáneo, digamos, a esta escala invisible. Ahora, ¿qué sucede ahí? Tú como investigador y desarrollador de nanotecnología, ¿cómo manipulas? ¿Cuáles son las herramientas para tú poder trabajar con el grafeno o con otros materiales de los que ahorita hablaremos? ¿Cuáles son tus herramientas? ¿Cómo llegas a tener una manipulación sobre esta materia? Bueno, son procesos en los cuales podemos fabricar estos materiales a nivel nanométrico y a lo que vemos al final es como una especie de polvitos o películas, ¿no? Y después tengo que utilizar herramientas que son muy sofisticadas, con microscopios electrónicos y otro tipo de herramientas más sofisticadas para hacer mediciones sobre estos materiales a escalas muy pequeñas, ¿no? Ahora hablemos, y con esto la gente va a comenzar a entender de qué estamos hablando, sus aplicaciones. Cuando hablas de nuevos materiales, estamos hablando de materiales que no existen por sí mismos en la naturaleza. Son creados en un laboratorio a partir de teorías, de herramientas. Pero dime, tú desarrollas varios de estos materiales, ¿con qué aplicaciones? Dame algún ejemplo en concreto. Son innumerables. Las aplicaciones pueden ir desde lo que son medicina, para de alguna manera desarrollar vehículos para transportar lo que son vacunas o tratar de atacar ciertas células cancerígenas. O sea, estás hablando de inoculación de pequeños desarrollos tecnológicos en el torrente sanguíneo. Sí, ¿Eso es lo que... como la película hasta que un viaje... Donde efectivamente metes una pieza tecnológica, por más de ciencia ficción que esto pueda sonar, eso es lo que se haría. Sí, y a nivel de materiales de energía también estamos tratando de desarrollar nuevos materiales que se puedan producir nuevas celdas fotovoltaicas que sean más eficientes, porque la luz solar necesitamos utilizar otras fuentes alternativas de energía. Entonces la luz solar es una en las cuales las celdas fotovoltaicas actuales la eficiencia es relativamente baja. Y entonces no hemos encontrado un material que realmente sobrepase el 15-20% de eficiencia que tiene. ¿Qué tan eficiente podría ser un material desarrollado bajo estas características para revolucionar las celdas fotovoltaicas? Sí, podemos tratar de, por ejemplo, utilizar estos materiales que son de espesores un átomo. O sea, imagínate un espesor de un átomo, prácticamente son transparentes, ¿no? No los ves, pero están ahí, ¿no? Entonces puedo empezar a poner materiales de diferentes características como el grafeno, pero otros materiales también que son en 2 dimensiones, como hojas. Puedo poner una hoja encima de otra y otra. Y entonces y estos materiales tienen diferentes propiedades, unos son aislantes, otros conducen la electricidad, otros son excitados por la luz, etcétera, etcétera.
Y entonces de esa manera que yo puedo fabricar estos como un sándwich, digamos. Exacto, es lo que te iba a decir. Me voy a permitir un símil que a lo mejor es un poco burdo, pero crear nuevos materiales con estos materiales laminares, me parece que es como hacer recetas de distintos sándwiches donde una capa, en el caso de los sándwiches, tiene un sabor definido, un pan integral, jamón, queso, etc. Pero en el caso de la nanotecnología van aportando propiedades a un producto. Y obviamente, pues, ¿qué es más sabroso? ¿Una torta cubana o un sándwich de jamón con queso, no? Entonces ahí, y en cuanto a propiedades, también ahí vienen las propiedades de la torta cubana, que es, obviamente, son propiedades totalmente distintas. El sabor es muy distinto que el sándwich es medio Claro. insípido. Ahora dímelo en cuestión de propiedades. Me hablaste del grafeno. El grafeno, incluso ya en este espacio hemos hablado de sus grandes propiedades y es visto como el material del futuro. Sin embargo, tú me dices, hay más allá del grafeno. Las investigaciones actuales en materiales bidimensionales nos llevan a encontrar otras posibilidades. ¿Cuáles son esas? Estos materiales siguen siendo de escalas de átomos, o sea, básicamente el grosor son átomos, como digamos esto es un nanotubo de carbón, pero digamos la escala, lo que se ve aquí en... A ver, explícame más o menos esto, porque creo que esto nos puede dar una idea. Esto es una maqueta de lo que sucede a una escala diminuta. ¿Qué es esto? ¿Es un nanotubo? Esto es un nanotubo de carbono que lo puedes ver como una hoja de grafeno que tenemos aquí, la doblamos y hacemos lo que es un nanotubo, que es... ¿Cómo está conformado? O sea, es básicamente una hoja de grafeno que se cierra y tienes lo que es el tubo. El modelo equivaldría a tener un nanotubo de 1 nanómetro de diámetro. O sea, estamos hablando de una millonésima parte de un milímetro. Y esto es lo que tenemos a escala y son estos pequeños tubos. Ahora, imagínate que estamos entretejiendo estos tubos y hacemos como una especie de esponja, un material que tú puedes tocar. Haces este tejido a través de reacciones químicas. Exactamente. Entonces, lo entretejemos en caliente. Utilizamos un proceso de alta temperatura, procesos abruptos, y empezamos a entretejer y hacemos un material que lo puedes ver, una especie de esponja, un material como un neopreno, ¿no? Exactamente. Veas. Y te das cuenta que este tiene propiedades que ningún otro material tenía, porque es muy poroso y tiene densidades menos denso que el aire. Ok, me está haciendo una nanoesponja. Eso me deja ver a mí o intuir que tiene quizá propiedades absorbentes. Exactamente. ¿Qué tipo de propiedad absorbente puede tener un material desarrollado a esta escala? Bueno, nosotros nos dimos cuenta de algo súper interesante, que cuando hacíamos esta esponja, cuando le poníamos agua, lo tratábamos de sumergir en el agua, pues era hidrofóbico, no le gustaba el agua, odiaba el agua. Okay. Pero si poníamos el agua con el aceite, empezaba a absorber el aceite. Increíble. Y absorbía masas de 100 veces el peso de la esponja. Y ahora estamos haciendo materiales que pueden absorber hasta 1000 veces el peso del aceite de la esponja, ¿no? Posibles aplicaciones, medio ambiente, estaríamos hablando... Derrames petroleros. Derrames petroleros, estas esponjas pueden ser una posible solución. Exactamente, y se pueden reutilizar porque uno lo puede quemar el aceite, una vez que se recupera el aceite lo quema y se puede reutilizar 100, 200 veces la misma esponja. Tratamientos de aguas residuales, podemos pensar que la nanotecnología nos dotará de una herramienta para purificar el Claro, agua. Imagínate que podemos poner de alguna manera como imanes en este tubo que capta iones o metales como el mercurio, como el cadmio, que son contaminantes. Entonces, si esto lo metemos en el agua, digamos que estos contaminantes se quedan pegados a las esponjas y el agua es filtrada. Entonces, eso es otra aplicación, ¿no? O también podemos mezclar solventes que también orgánicos, como el aguarrás o eso, que lo mezclas con agua, pones tu esponja, la agitas, y esto es hidrofóbico, pero absorbe lo que es el aguarrás o solventes. Entonces yo lo puedo exprimir o lo puedo quemar y lo puedo volver a utilizar. Entonces puedo separar materiales que están dentro del agua como contaminantes. Industria aeroespacial. También vamos a ver ahí una revolución gracias a ese material. Sí, y ahora hay un montón de investigaciones. También estamos haciendo algo nosotros tratando de hacer los nuevos materiales para la aviación del futuro. Por ejemplo, el nuevo 787 Boeing, que es el Dreamliner, tiene más de 50% del avión son de fibras de carbono. Entonces, la siguiente revolución es utilizar nanotubos de carbono o también grafeno. Cual crearía una ligereza mayor y una resistencia también mucho más fuerte. Sí. Tú diriges dos importantes laboratorios, uno en Japón y otro en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos. ¿Cuáles son ahí, Mauricio, tus principales líneas de investigación? Bueno, estamos tratando de entender lo que es la ciencia a escalas nanométricas o atómicas, que es opera muy diferente.
Y sobre las líneas que tenemos es lo que te estaba comentando, tratar de entretejer nuevos materiales, hacer nuevos materiales entretejiendo nanotubos o hacer nanotubos con grafenos, materiales híbridos entretejidos. O también la otra es utilizar, más allá del grafeno, utilizar otros materiales laminares como disulfuro de tungsteno, disulfuro de molibdeno, que tienen propiedades totalmente inusuales cuando es una capa, una monocapa atómica. Utilizando estas esponjas y estos materiales estamos tratando de, por ejemplo, extraer el plasma de la sangre y también para diagnóstico de enfermedades. Casi todas las disciplinas tienen siempre un santo grial. ¿Existe uno en nanotecnología que tú visualices y digas, bueno, una meta realizable pero todavía futura es tal o cual? ¿Tú identificas eso? Yo lo trataría de generalizar como todo lo que pensamos ahora que es ciencia ficción, es lo que estamos tratando de hacer ahora. Tratar de hacer materiales inteligentes, pinturas inteligentes que cambien de color, pantallas flexibles, lo que tienes ahí. Ahí va, porque la gente debe saber que una incidencia importantísima de la nanotecnología tiene que ver con los dispositivos, los gadgets que utilizamos todos los días. Por ejemplo, vamos a ver las famosas pantallas enrollables o los celulares enrollables, ligeros, etc. Seguramente, sí. Y con el grafeno es un material que puedes doblar y sigue preservando la conductividad eléctrica. Entonces, todo eso, en otras áreas, hacer celdas fotovoltaicas más eficientes, materiales que sean en el área ambiental. ¿Sí? Y en el área de medicina yo creo que hay muchísimas cosas que estamos tratando de entender y tratar de pues resolver problemas asociados al cáncer o algunos otros males, como tratar de hacer reconstrucciones de axones para personas que no pueden caminar. ¿Cómo podemos hacer que dentro de la columna podamos crecer? Mediante nanotubos de carbono podemos regenerar lo que son los nervios. Increíble, como una versión avanzadísima de una prótesis, pero ya adaptable al desarrollo, bueno, a los materiales del cuerpo humano. Exactamente. Se habla a veces, porque efectivamente es una disciplina cuya investigación requiere recursos importantes. Se habla a veces de nanopresupuestos para la investigación de la nanotecnología. ¿Es así? ¿Y en qué nivel de desarrollo estamos en nuestro país? Yo creo que se pueden hacer todavía mejor las cosas. Yo creo que en México está el potencial humano. Aquí hay gente que vale mucho. Entonces, lo único que falta es tratar de apoyar a esos jóvenes investigadores que están haciendo ciencia, que quieren hacer ciencia, que son muy entusiastas de vanguardia, y apoyarlos con presupuestos que sean onerosos y que puedan tratar de hacer y competir, ¿no? Competir con no tenerle miedo a los otros países, porque, bueno, de alguna manera lo que estoy haciendo yo, mis grupos de investigación, pues hay muchos mexicanos también. Entonces estamos exportando mexicanos de alguna manera, pero también estamos demostrándole al mundo que un grupo de investigación mexicano puede hacer muchas cosas, tanto en Japón como en Estados Unidos. Mauricio, te agradezco muchísimo tu presencia aquí en Los Observadores. Muchas gracias por la invitación. Esto es Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. Una pequeña dosis de ciencia con el doctor René Drucker Colini. Muchos estudios sugieren que la diversidad de especies bacterianas en el sistema digestivo determina, cuando menos en parte, la eficiencia de los procesos celulares y de su almacenamiento de nutrientes, y a la vez lo que comemos altera la población de bacterias en nuestros intestinos. Un estudio reciente agregó información sobre cómo las bacterias del aparato digestivo de vertebrados modifican la digestión del alimento al observar la absorción de ácidos grasos que habían sido marcados con moléculas fluorescentes en los intestinos de pequeños peces cebra translúcidos. Comparados con los peces criados en ambientes sin microbios, aquellos cuyos intestinos fueron colonizados por bacterias absorbían más grasa de sus dietas. Y cuando más comían los peces, mayores eran las poblaciones de bacterias en sus intestinos. En particular, esto favorecía el crecimiento de una especie conocida como Firmicutes, lo que a su vez elevaba la cantidad de grasa almacenada en las células intestinales del pez. Estudios en personas y en ratones también han indicado que las dietas altas en calorías estimulan el crecimiento de estas bacterias intestinales, lo que sugiere que este grupo en particular
probablemente responde a la dieta de su anfitrión de manera similar en diferentes especies. Otras investigaciones han demostrado que un día de ayuno reduce la población de firmicutes en los intestinos de ratones y que trasplantar esta bacteria de ratones obesos a ratones delgados hace que estos últimos engorden. De manera similar, cuando las personas con obesidad comienzan una dieta baja en grasas o en carbohidratos, estas bacterias disminuyen. Ahora falta por averiguar si las bacterias firmicutes obligan a nuestras células a esforzarse para obtener energía, o si bien facilitan la digestión liberando tantas calorías de los alimentos que las células absorben más de las necesarias. Tal vez ambos escenarios tengan algo de verdad. Hasta aquí una pequeña dosis de